Muy buenos días, hermanas. Estamos en la semana del hogar cristiano y el tema que corresponde el día de hoy es sabiduría. Y dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18, lo siguiente: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En este pasaje, hermanas de la Escritura, Pablo hace una exposición respecto a la sabiduría y al poder de Dios, dejando en claro su posición en la impartición del mensaje del Evangelio, de que el hombre, con toda su sabiduría, no fue capaz de encontrar a Dios o la salvación. A lo largo de la historia descubrimos al hombre adquiriendo más y más conocimiento, pero menos y menos sabiduría real, especialmente respecto a las cuestiones espirituales. Podemos leer en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la palabra, hermanos, de el Señor también, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios entre sí sus propios cuerpos, y a que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Para ver, hermanos, este pasaje podemos ver cómo el mundo se alejó de Dios. El plan de Dios es tan simple y único que al mundo le parecía una necedad, y Dios salva a los que creen, hermanos, lo que Él dice acerca de su Hijo. Pablo había predicado a los judíos y Pablo había predicado a los gentiles por todo el mundo romano. Sabía que los judíos buscaban señales milagrosas y que los griegos buscaban sabiduría filosófica, pero Dios pasó por alto ambas cosas para que la salvación fuera accesible mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante Cristo crucificado. Y este mensaje de Cristo crucificado era tropiezo para los judíos, cuya idea del Mesías era muy diferente para los griegos, que para los griegos era locura, porque parecía contraria a sus sistemas filosóficos. Pero Pablo vio que la locura del Evangelio era poder y sabiduría de Dios para los llamados, sean judíos o gentiles. Y vemos cómo Cristo, en nuestra sabiduría y poder, hermanos, Él es todo lo que necesitamos, ya que Dios deliberadamente esconde su verdad del sabio y entendido y la revela a aquel que es humilde. Para el hombre, reconocer a Cristo como Salvador y Señor parece ser algo tan simple que no le da valor al ofrecimiento de la gracia del Señor y buscan ser llevados a cabo, hermanos, llevando a cabo obras para alcanzar salvación. Sin embargo, quienes aceptan la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo vienen a ser los más sabios. Y Pablo, hermanos, declara firmemente que no hay conocimiento humano que pueda sustituir la obra de Cristo en la cruz. Si este fuera el caso, Cristo sería accesible solo a los más sabios y no para la gente común.
La capacidad y la sabiduría humana no le dan al hombre el acceso al cielo. Dios, en su amor, en su misericordia y en su sabiduría, nos permite, por medio de la fe en Cristo, alcanzar sabiduría y alcanzar conocimiento. Cuando proclamamos el Evangelio a otros, podemos seguir el ejemplo de Pablo con un mensaje sencillo. El Espíritu Santo dará poder a nuestras palabras y las usará para glorificar a Jesús, porque nadie puede comprender a Dios solo mediante la guía del Espíritu Santo de Dios. La confianza de Pablo no radica en el intelecto o en su habilidad para hablar, sino en el poder del Espíritu Santo, el cual lo ayudaba y lo guiaba, por lo que podemos concluir que no es por medio de la sabiduría humana, sino por la revelación divina proclamada por medio de la predicación, que se puede alcanzar el conocimiento de un Dios salvador, de un Dios redentor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A través, hermano y hermana, de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, podemos empezar a conocer sus pensamientos, a hablar con Él y a esperar su respuesta en el nombre de Jesús. Padre Celestial, bendice a mis hermanas, Señor, y haznos portadores, Padre Celestial, pero también hacedores de llevar tu palabra a aquellos que no lo conocen, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanas.